Buenas tardes, compañeros y maestra. Mi nombre es Mariel Saloma Teniza. El día de hoy me complace exponerles el tema de cromatografía en capa fina en conjunto de mis compañeras Carla Dayana Rivera Márquez y Santa María Estefani. Espero que lo disfruten. Fundamentos de cromatografía en capa fina. Esta técnica es la más utilizada para separar los varios tipos de compuestos que integran las mezclas. El método se basa en la remoción selectiva de los componentes de una fase a medida que esta fase fluye a través de una segunda fase estacionaria. Es decir, la separación de mezclas de moléculas mediante la cromatografía de capa fina se basa en el principio del reparto entre dos fases. En general, una cromatografía se realiza permitiendo que la mezcla de moléculas que se desea separar, o sea, una muestra, interaccione con un medio o matriz de soporte, que se denomina fase estacionaria. Un segundo medio, la fase móvil, que es inmiscible con una fase estacionaria, se hace fluir a través de esta para lavar o eluir a las moléculas en la muestra. Debido a que las distintas moléculas en la muestra presentan diferente coeficiente de reparto, la fase móvil lavará a los distintos componentes con diferente eficiencia, de modo que aquellos que prefieren disolverse en la fase móvil serán eluidos más rápido que los que sean preferencialmente solubles en la fase estacionaria. Digamos que tengo un frasco con un líquido misterioso aquí y quiero averiguar qué está sucediendo. Y el primer paso es pensar, ¿esta es una sola sustancia o es una mezcla de múltiples sustancias? Y me voy a enfocar en este video en una técnica para separar las sustancias para conocer al menos cuántas hay. Y esta técnica generalmente se conoce como cromatografía, pero nos centraremos en la cromatografía de capa fina, que es la más común que podemos encontrar. Pero otras variaciones de la cromatografía, como la cromatografía en papel, operan con principios muy similares. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar encima de algo como vidrio o plástico una capa delgada de una sustancia polar sólida. Ahora, lo que normalmente se hace es poner una capa fina de gel de sílice, que es la sustancia polar sólida más comúnmente utilizada y que también es porosa. El que sea porosa es realmente importante porque queremos que el líquido tenga acción capilar y viaje a través de ella. Ahora, el gel de sílice, como mencioné, es muy polar. Lo que vamos a hacer es tomar parte de nuestra sustancia misteriosa y vamos a colocar un punto de esta en el gel de sílice. Luego vamos a tomar esta placa que tiene el gel de sílice y el pequeño punto de nuestra sustancia misteriosa y vamos a sumergir solo un extremo de la placa en una solución. Y es muy importante que la solución sea menos polar que el gel de sílice. Menos polar aquí. Y hablaremos un poco sobre lo que sucede, dependiendo de qué tan polar sea esto. Ahora, por lo general, esta será una cantidad muy superficial de solución, que, como veremos, será una especie de solvente y normalmente se pone en un recipiente cerrado como este, para que este líquido no se evapore. ¿Y luego qué crees que va a pasar? Bueno, como mencioné, esta es una sustancia porosa, por lo que habrá acción capilar. Este fluido en la parte inferior se moverá hacia arriba a través del gel de sílice, a través de los pequeños poros del gel de sílice. Esta es la fase estacionaria. ¿Por qué la llamamos así? Bueno, porque no se mueve. Y puedes imaginar que llamaremos a este solvente menos polar la fase móvil, porque viaja a través del gel de sílice. Recoge parte de esta sustancia misteriosa y la transporta. Y digamos que esta sustancia misteriosa está compuesta de dos cosas diferentes. Si una parte de la sustancia es más polar, significa que se sentirá más atraída por la fase estacionaria, que es muy polar, y entonces no avanzará mucho, mientras que la parte de nuestra sustancia misteriosa que sea menos polar no se sentirá tan atraída por el gel de sílice, por lo que viajará más lejos con el solvente. Entonces tal vez podría ser así. Y harás esto hasta que la fase móvil llegue a la parte superior del gel de sílice justo aquí. Y la razón por la que a esto se le llama cromatografía es porque cuando originalmente hicieron esto, en realidad estaban separando varios tejidos en la vegetación que tenían diferentes colores.
Croma se refiere a los distintos colores, pero no tiene que referirse necesariamente a cosas que tienen colores diferentes. A veces es posible que necesites una luz ultravioleta para verlos, pero cuando realizas la cromatografía de capa fina, verás que el punto original se habrá desplazado varios grados con el solvente, y luego habrá múltiples puntos dependiendo de cuántas cosas había en tu mezcla original. Y como acabo de mencionar esta cosa de aquí, esta es la cosa menos polar, y va a viajar más lejos que la cosa más polar, la sustancia constituyente más polar, porque la cosa más polar es más atractiva para el gel de sílice que es estacionario. Y hay una manera de cuantificar qué tan lejos viajaron estas cosas con relación a tu solvente, y esto se llama factor de retención, cuya abreviatura es F subíndice R, y se define simplemente como la distancia recorrida por el soluto dividida entre la distancia recorrida por el solvente. Y debemos ser claros, no se trata de la distancia total recorrida por el solvente, sino la distancia recorrida por el solvente desde este origen, desde donde pusimos el punto justo aquí, a partir del origen. Y permíteme etiquetar esto como el origen. Así que, ¿qué sucede en esta situación? Bueno, para ayudarnos a medir tenemos que sacar una regla. Entonces, el factor de retención para la sustancia A, justo aquí, etiqueto este punto como A, es igual a la distancia recorrida por el soluto. Podemos ver que viajó 1 centímetro, entre la distancia recorrida por el solvente a partir del origen, y vemos que viajó 5 centímetros a partir del origen. Entonces, 1 centímetro entre 5 centímetros, que es lo mismo que 0.2. Y luego el factor de retención de la sustancia B será igual a ¿qué tan lejos viajó? Bueno, viajó 3 centímetros del total de 5 centímetros del solvente, a partir de este origen, más allá de donde pusimos esta muestra. 5 centímetros, lo que equivale a 0.6. Así que fíjate que en esta situación la sustancia más polar tiene un factor de retención más bajo que la sustancia menos polar. Y eso tiene sentido porque la fase estacionaria es más polar que el solvente, por lo que las cosas que son más polares son más difíciles de mover por el solvente menos polar. Usos de la cromatografía en capa fina. La cromatografía de capa fina es un método muy útil, rápido y barato que se puede utilizar principalmente para 1. Identificación de alguna sustancia conocida en una mezcla por su comparación con un patrón de la sustancia pura. 2. Medir el grado de pureza de una muestra. Si existen varias manchas en el cromatograma, es señal de que existen varios componentes en la muestra. 3. Obtener una medida semicuantitativa de algún componente, pinchando la misma cantidad en la placa cromatográfica. Cuanto mayor sea la mancha obtenida en el cromatograma, la concentración de esa sustancia será mayor. Proceso experimental para la aplicación. En este caso se divide en 5 pasos. Paso 1. Preparación de la placa a partir de la cromatografía. En este paso se corta la placa cuidadosamente con función de la cubeta cromatográfica que se utilizará, tomando en cuenta el tamaño y también debe considerarse las manchas que se tengan que desarrollar. Paso 2. Se traza la línea sobre la cual se aplicarán las manchas de la muestra. Para este paso se debe trazar con un lápiz una línea sobre la cual se aplicarán las manchas de la muestra. La línea base estará situada de modo que quede por encima del nivel del eluyente y de modo que éste no disuelva las manchas. Para el paso 3, aplicación de la mancha. Con un capilar se realizarán sucesiones de muestras en los puntos correspondientes que se habrán identificado antes, claramente de modo que se deje secar antes de una nueva aplicación de otra muestra, para lograr la concentración adecuada y las manchas no sean demasiado extensas. Para el paso número 4 es el desarrollo de la placa. En este paso se depositan las placas con ayuda de unas pinzas dentro de la cubeta que habrá estado previamente tapada con el eluyente introducido de modo que el aire interno se encuentre situado con los vapores del eluyente.
Para el último paso es la extracción de la placa para la identificación de los componentes de la muestra. Para este paso, poco antes de que el eluyente alcance los extremos superior de la placa, se retira con pinzas y rápidamente se va a marcar con un lápiz el frente del eluyente o del disolvente, ya que muchas veces se deja de visualizar. Determinación del factor de retención, RF. La relación entre las distancias recorridas por el soluto y por el eluyente desde el origen de la placa. Y este tiene el valor constante para cada compuesto en las condiciones cromatográficas determinadas, como absorbente, disolvente, tamaño de la cubeta, temperatura, etc. Debido a que es prácticamente imposible reproducir exactamente las condiciones experimentales de la composición, debe hacerse eluyendo ambos en la misma placa. Para calcularlo, se aplica el factor de retención es igual a la distancia de la muestra desde el origen entre la distancia del disolvente muestra desde el origen. Como en la imagen de la derecha, tenemos el cálculo del factor de retención. En este podemos visualizar dónde se localiza el frente del disolvente, dónde se localiza la nueva posición del compuesto, tomando de referencia este ejemplo, y el origen del compuesto. En este caso, vamos a tener como la distancia de la muestra desde el origen como el 2.1, ya que este lo podemos medir desde el origen del compuesto, que lo tenemos en la parte superior, hasta el punto o el círculo que tenemos o que podemos visualizar, donde termina o donde se localiza el nuevo compuesto, y lo tenemos como el 2.1 centímetros. Entre la distancia del disolvente muestra desde el origen. En este tenemos como valor el 2.8, ya que inicia desde el origen del compuesto y termina hasta el frente del disolvente que previamente fue marcado. Al dividirlos, tenemos como resultado el 0.75, que esto es nuestro factor de retención en este caso. Los pasos a seguir en la realización de una cromatografía en capa fina son los siguientes. Preparación de la placa cromatográfica. Las placas cromatográficas se deben recortar a un tamaño adecuado según el número de muestras que se desea aplicar. Típicamente se recomienda recortar placas de entre 3 y 5 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto. Se utiliza una cuchilla y el corte ha de hacerse por el lado del soporte para no dañar al absorbente. Después se debe marcar suavemente con un lápiz, para no dañar el absorbente, una línea recta a 1 centímetro del borde inferior de la placa y señalar ligeramente el punto o puntos donde se van a aplicar las distintas muestras, teniendo en cuenta que la separación entre cada dos aplicaciones debe ser de al menos medio centímetro y que también hay que dejar 1 centímetro de distancia desde las aplicaciones laterales hasta el borde de la placa. Después hay que elegir el eluyente adecuado. Para ello se toma una placa cromatográfica y se hace a lápiz una línea horizontal sobre la que se marcan varios puntos de aplicación separados por al menos 1 centímetro. Sobre cada punto se aplica con un capilar de vidrio de diámetro interno menor de 1 milímetro la muestra, con cuidado para que el diámetro de la aplicación sea inferior a 2 milímetros. A continuación se aplica sobre cada punto de muestra un tipo de eluyente entre los que se desea probar. Tras la visualización del resultado se pueden determinar las mejores condiciones de elución atendiendo al siguiente criterio. En el caso A, el eluyente es demasiado poco polar y casi no desplaza las sustancias desde el punto de aplicación. En el caso B,
El eluyente tiene la polaridad suficiente como para desplazar a la sustancia sobre el absorbente y es adecuado para realizar la cromatografía en capa fina. En el caso C, el eluyente es demasiado polar y desplaza las sustancias prácticamente con el frente del eluyente. Después aplicamos la muestra con un capilar limpio, tocando ligeramente con este el absorbente, para dejar un punto mancha circular en la posición previamente marcada. El diámetro de la aplicación no debe superar nunca los 2 milímetros. A continuación se prepara la cubeta de cromatografía. Esta ha de ser un recipiente de volumen y tamaño adecuado al de la placa. Se rellenará con la cantidad necesaria de eluyente para empapar la placa cromatográfica, pero sin cubrir la línea de aplicación. Se introduce un trozo de papel de filtro rodeando parcialmente la pared de la cubeta cromatográfica, con el fin de saturar la atmósfera de la cubeta con el vapor del disolvente y prevenir la evaporación del eluyente desde la placa cromatográfica. Una vez hecho todo esto, se introduce la placa en la cubeta de cromatografía. Se cierra la cubeta sin moverla y se deja migrar el eluyente hasta aproximadamente 1 centímetro del borde superior. Se saca la placa cromatográfica de la cubeta y se marca con un lápiz la línea de máxima altura alcanzada por el frente del eluyente. Se seca la placa al aire o con ayuda de una estufa, dejando que se evapore todo el eluyente. Tras la evaporación del eluyente, si las sustancias eluidas son coloreadas, la visualización de sus manchas sobre la placa es directa. En caso contrario, la placa cromatográfica se verá blanca y habrá que usar una lámpara ultravioleta o bien revelar las manchas correspondientes para hacerlas visibles. Los agentes reveladores más empleados son vainillina, ácido fosfomolíbdico y permanganato potásico. El procedimiento a seguir en estos casos consiste en mojar el cromatofolio con una disolución del revelador y calentarlo en una estufa a 110 grados centígrados durante al menos 10 minutos. Si se ha escogido el revelador adecuado, se verán las manchas correspondientes al producto que quiere visualizarse. Una vez detectadas las manchas, se deberán circulear con un lapicero para tenerlas localizadas sobre la placa y así poder determinar el factor de retención de cada sustancia. Además de la comparación visual de la forma, color e intensidad de las diferentes manchas, es importante determinar el valor del factor de retención. Conceptos de terminología en cromatografía. 1. Absorción. Es la retención de una especie química por parte de una masa y depende de la tendencia que tiene ésta a formar mezcla o a reaccionar químicamente con la misma. 2. Absorbente. Fase estacionaria en la cromatografía de absorción y de reparto. 3. Adsorción. Es la retención de una especie química en los sitios activos de la superficie de un sólido, quedando limitado el fenómeno a la superficie que separa las fases o superficie interfacial. Esta retención superficial puede ser física o química. 4. Disolvente o revelador. Cualquier fase móvil. 5. Elusión. Proceso de extraer un soluto de la fase estacionaria. 6. Eluyente. La fase móvil una vez que se extrae de la columna. 7. Fase estacionaria. Material que pertenece dentro de la columna cromatográfica durante la cromatografía y que retiene algún componente de la muestra. Posee un gran área superficial y puede ser un sólido o un líquido dispuesto sobre un sólido que actúa como un soporte. 8. Fase móvil. Es un fluido que puede ser líquido, gas o fluido supercrítico que se usa como soportador de la mezcla y que se hace pasar a través de la columna cromatográfica y la fase estacionaria. 9. Lugar físico donde se coloca la muestra al principio. 10. Revelado. Proceso de separar un soluto de la muestra por medio de la cromatografía. 11. El material sólido inerte que en la cromatografía de reparto sirve para sostener la fase estacionaria líquida de un sitio. 12. Sorbente. Cualquier fase estacionaria. La mente es como un paracaídas, no sirve de nada si no se abre. Muchas gracias por haber abierto sus mentes y habernos escuchado.